Bienvenidos al programa número 77 de Abrazándonos. Aprende a amarte y a valorarte. Qué gran tema, abrazándonos y amándonos. Desde aquí, desde RSC Radio Internacional, hoy vamos a seguir con la entrevista que llevamos haciendo a Alberto, hablando de las adicciones, de todo su proceso. Le volvemos a tener aquí de nuevo. Bienvenido, Alberto, una semana más con nosotros. Hola, hola a todos. Un placer, Inma, volver a tripitir, estar aquí con todos vosotros y dispuesto a compartir valor. Muy bien. Sí, además es que llevamos dos grandes programas compartiendo un gran valor con el tema de las adicciones. Me gustaría que para empezar, como siempre, poder unir el programa anterior con este, pudieses, como siempre, hacer un pequeño resumen para seguir avanzando ahora en el tema que vamos a hablar y vas a comentar con esto de la adicción. Muy bien, en ese segundo programa estuvimos, hablando de la etapa mía, adulta, donde empecé a salir con colegas, amigos, vecinos del barrio, tanto por la tarde como por la noche, y empezaron a entrar ya otras sustancias nuevas muy relacionadas con el alcohol y con el entorno, que en este caso eran las drogas de diseño, como las pastillas de éxtasis, y también la cocaína, que se convirtió en mi amor, odio y una compañera inseparable mía de vida, y cómo yo empezaba ya a hacer consumos excesivos comparados con el resto de personas que venían conmigo, donde llegaba a, sin desmayarme, a perder conciencia de lo que realmente estaba haciendo, siempre de una manera distendida, divertida, para disfrutar, pero desde mi punto de vista, de una forma excesiva. Muchas gracias, Alberto. Antes de empezar, que nos cuentes ahora tu recuperación, antes de empezar con esa gran etapa que nos vas a hablar hoy, sí me gustaría, ¿cuántos años has estado con esta adicción? Bueno, yo considero que he estado con el problema del de esa primera etapa, del de los 7 años, alrededor de los 7, pues casi hasta los 37, bien, casi 30 años, y sobre todo la etapa donde estaba con ya drogas, digamos, legales o ilegales, fue desde los 16, que empecé a probar el alcohol, hasta, pues eso, los 36, 37, que fueron 20 años. 20 años. Muy bien. Bueno, pues este programa nos vas a comentar tu gran recuperación. Me gustaría cómo has conseguido el dejar, porque al día de hoy, Alberto, ya no consumes, ¿no? No. Muy bien. Pues sí me gustaría que comentaras cómo ha sido esa recuperación, si quieres, desde el punto de esa adicción y luego seguimos la recuperación, para esas personas que nos estén escuchando que a lo mejor tengan esa adicción o ese consumo de sustancias, que sepan que uno se puede recuperar, si uno quiere, por supuesto. Pues adelante. Bueno, cerramos el otro día diciendo que yo era el último que salía de la discoteca. Bien, entonces ya mis colegas de fiesta me empezaron a decir que me estaba pasando. Bueno, me hizo reflexionar porque me lo comentaron varias veces. La etapa de salir de fiesta por el ciclo de la vida se fue terminando, y yo ya llegué a una etapa en donde consumía por los bares y pub del barrio. Y como cada vez mis consumos eran mayores, las personas que estaban conmigo, como yo les arrastraba a consumir, no querían estar mucho tiempo conmigo. Bien, porque era muy manipulador. Me empezaron a dejar solo, hasta que ya acabé consumiendo solo y organizándome mis fiestas por mi cuenta. Como ya
se originaron, pues bueno, consecuencias también en casa, de salir y volver sin hora, no dar ningún aviso. En esa etapa ya mi padre no estaba. Bien, muy importante saber esto. Yo tendría ya alrededor de 25 años. Estabas solo con tu madre, ¿verdad? Y mi hermano pequeño. ¿Y tu hermano? Bien, mis padres ya se habían separado. Mi padre se había ido de casa, lo mejor que les pudo pasar. Yo ya era capitán general. Allí no estaba mi padre, no le tenía miedo. Me iba cuando quería, volvía cuando quería. A mi madre me daba igual. Y bueno, ya ni siquiera me encontraba limitado por esas reglas de mi padre. Y bueno, ya eran unos consumos donde el alcohol se fue reduciendo y la cocaína fue aumentando, pero mucho. Entonces mi patrón era beber un poquito de alcohol, me desinhibía y luego iba a consumir cocaína. Ya no era solo una noche, sino que eran 12, 24, 36, 48 horas, porque la cocaína es la droga de la omnipotencia y yo me creía a Dios y bueno, tampoco voy a entrar en detalles de todo lo que hice, pero bueno, deteriorarme a todos los niveles, perder a nivel laboral, social, sentimental, familiar, hasta que bueno, ya dije, Basta. Creo que tengo un problema. Ahí, en ese momento, ya cuando llegaste, supongo, a esa gran profundidad, ¿no? Hasta ya las profundidades, ahí es cuando realmente te diste cuenta que realmente tenías un problema. ¿Antes no? No, antes era diversión, era lo que hacía todo el mundo, pero ahora como lo estaba haciendo solo yo y veía que se me estaba empezando a derrumbar la vida, fue cuando me di cuenta ya de que tenía un problema, pero ni siquiera lo llamaba adicción, sino que era un vicioso. Bien, y fue cuando pedí ayuda, la primera vez que pedí ayuda, yéndome al médico de cabecera, que le conté lo que tenía. Recuerdo que me puso en el diagnóstico abuso excesivo de alcohol. Bien, él lo nombró así y fue cuando empecé a ir a unos psicólogos de la Seguridad Social de salud mental, donde a mí no me sirvió mucho. Me comentaron, pues bueno, consecuencias que se podían seguir pagando. Yo ciertamente en esas consultas que eran una vez al mes o al mes y medio no me sentía escuchado. Creo que era uno más de toda la consulta y yo necesitaba cariño, necesitaba atención y bueno, la verdad que me sé que ellos lo hicieron desde su buena voluntad, desde sus conocimientos, pero a mí no me sirvió esa etapa. Esa etapa donde ibas una vez al mes, mes y medio, cuando ibas al psicólogo que comentas que no, a ti personalmente no te ayudó, ¿seguías consumiendo? Sí, seguía consumiendo. ¿No había bajado un poco con eso de las visitas al psicólogo? ¿No te había bajado? No, seguía consumiendo. Es cierto que normalmente lo hacía los fines de semana o cuando tenía dinero, evidentemente. Y a lo mejor pasaba más tiempo entre un consumo y otro, pero la cantidad que consumía el día que lo hacía era mucho más alta, entonces mucho más peligroso. Un consumo todavía más compulsivo. Eso sí, yo cada vez que iba y entraba en la consulta, siempre les decía la verdad. Si había consumido, se lo comentaba. Si no había consumido, no se lo decía. Muy bien. Pero no encontraba algo nuevo, ese clic que pudiera hacer el cambio en mí, porque estaba en una etapa muy peligrosa que es la del control. Me he dado cuenta que tengo un problema y ahora lo que quiero es consumir de manera controlada. Una de las mayores mentiras que me he contado en mi vida cuando ya se ha desarrollado una adicción. Por ejemplo, decía, hoy voy a bajar, me voy a tomar 3 cervezas, un poquito de cocaína y me voy para casa. Bueno, esto nunca me funcionó. Nunca. Porque yo ya estaba en una fase de la adicción donde era intolerante, intolerable que yo lo hiciera ante cualquier sustancia que tomara. Era impotente. Claro, habías ya pasado como la barrera, ¿no? Era imposible controlar toda esa situación porque ya pasaste ese grado de más, ¿no? ¿Y qué fue? Porque has comentado que los psicólogos pues no vistes ahí ninguna ayuda. ¿Qué hiciste? ¿Cuál fue el siguiente paso? Me comentaron que había un centro más específico en el tratamiento de adicciones, que podía ir allí,
que eran consultas, porque ellos trataban salud mental a nivel general. Bien, entonces yo me di cuenta, digo, si vengo aquí debo tener alguna enfermedad mental, pero no era consciente todavía de ello. Nadie me dio esa información. Y yo sí que la necesitaba. Entonces, bueno, pasé a un centro más específico de adicciones de todo tipo, tanto sustancias como conductas, y ahí fue donde encontré al psicólogo con el que estuve pues unos 8 años de tratamiento, donde la primera consulta me dijo: Alberto, tú tienes un problema de adicciones. Fue la primera vez que escuché esa palabra en lugar de vicio y donde empecé a investigar lo que era una adicción. Uh-huh. ¿Y puedes explicar a los oyentes la diferencia entre vicio y adicción? Bueno, al final es la connotación que le dé cada uno. Para mí el vicio, bien, va más enfocado a un momento puntual que puedo consumir algo de manera excesiva y lo puedo relativamente gestionar. Bien, tengo todavía esa capacidad para saber parar, ¿ok? Pero en la adicción ya domina la enfermedad. Soy incapaz de gestionarlo, es pura necesidad. Yo siempre defino la adicción de esta manera: una necesidad de tenerlo, de consumirlo, de hacerlo ya para allá. Y para mí el vicio es la antesala a la adicción, que es ya el desarrollo de la enfermedad mental. Uh-huh. ¿Crees entonces que una persona que tenga un vicio a alguna cosa automáticamente va a llegar a tener esa adicción? ¿O se puede quedar, puede parar en ese vicio y no pasar a más grado, que sería la adicción? No soy mucho de dar datos. Se habla de que un 20% de las personas que empiezan a tener problemas se producen ellos un discernir, se dan cuenta de algo y cogen y lo cortan de raíz porque tienen esa capacidad. Enhorabuena por esa valentía. Yo me di cuenta de algo, pero no supe cortarlo, y por desgracia el 80% de las personas que tienen un vicio pasan a la adicción, y es posiblemente, en algunos como en mi caso, que pagar consecuencias, el gran maestro de la vida, el que nos haga despertar y pedir la ayuda más adecuada. Uh-huh. Bueno, nos habíamos quedado en que cuando vas al psicólogo, ahí es donde oyes a Alberto, lo que tienes es una adicción, y ahí es la primera vez que escuchaste esa palabra. Síguenos contando cómo fue esa recuperación de 8 años. Empezaste primero con este doctor que te comentó eso. ¿Cómo fue ese proceso? Desde que empecé las consultas con él, que me veía prácticamente cada semana, eso ya era un seguimiento, me explicó de una manera muy, muy sencilla la enfermedad mental, y mis consumos pasaron a ser trimestrales, cíclicos. Bien, yo consumía cada 3 meses. Consumía cada 3 meses cocaína. El alcohol seguía haciéndolo prácticamente todos los fines de semana, pero no pasaba a la cocaína. Sí estaba abriendo la puerta del alcohol, pero conseguía no llegar. Claro, conseguías cerrar la puerta de la cocaína durante esos 3 meses, el alcohol no, pero una puerta sí. Claro, ¿qué pasaba a los 3 meses? Que ya no era incapaz. Como seguía alimentando, había encendido la adicción mental, ese circuito de recompensa al final acaba cayendo, y empecé a consumir cocaína cada 3 meses. Era mi manera de celebrar, de una manera descerebrada, que había estado 3 meses sin consumir. ¿Qué sucedió? Que fueron los consumos más grandes, porque en 3 meses no había tomado nada y en un día compensaba en consumo de cocaína todo lo que no había tomado en 3 meses. Entonces ya empecé a tener serios problemas, sobre todo a nivel cardíaco, con arritmias, también mucha ansiedad, estados de sueño súper alterados, y ¿No te asustaste cuando tenías todas esas sensaciones?
Cardíacas, ansiedad. ¿No te asustabas? Mucho, me metía en la cama después de consumir y no sabía si me iba a despertar. Ahí quería dejarlo. En esa etapa ya Inma quería dejarlo, pero no sabía cómo. Es que era incapaz de poder hacerlo porque me empeñaba en seguir consumiendo alcohol, que me abría la puerta de la cocaína, pero claro, es que no había manera de cortarlo de raíz. No era incapaz de bajar con las mismas personas que luego me dejaban solo a los mismos bares y tomarme algo que no fuera alcohol. Entonces no conseguía esa receta mágica para conseguir dejarlo, pero sí que quería, en esa etapa sí que quería. Evidentemente yo cuando iba, incluso después de haber consumido a la puerta y entraba en la consulta del psicólogo, yo le decía que había consumido, o sea, yo no le mentí ni una vez. Todas las veces que lo había hecho, lo decía, incluso cuando me iban a hacer controles de orina, también, porque ya tenía, bueno, no voy a entrar en detalle, algún problema con la justicia, sobre todo por el tema de conducir bajo los efectos de sustancias. Se lo decía, digo, voy a dar positivo. O sea, y ellos me contaban que había otros pacientes que traían la orina cambiada de otra persona para engañarles, pero yo no, yo lo seguía haciendo. Ahí fue donde empecé ya a dar mis primeras muestras y luces de ser honesto, reconociendo mi problema y humilde en parte de pedir ayuda. Pues muy valiente por tu parte, ¿eh? El ser honesto y reconocer ese problema de adicción y comentarlo tanto al psicólogo. Cuando realmente ahí te dabas cuenta, estabas diciendo que cuando ya tenías esas sensaciones cardíacas, ansiedad, ahí realmente querías dejarlo, no sabías cómo. Eso se lo comentabas al psicólogo y ¿cuál era su procedimiento? ¿Qué te decía para que te pudiese ayudar? Me pasó también con una psiquiatra. También tengo un recuerdo extraordinario de los dos. Esta psiquiatra me dio un punto de vista también muy interesante, que me hizo saber más de la adicción, pero saber no me va a llevar a dejarlo, ¿vale? Porque me estaba saturando de información, pero realmente no tomaba mucha acción. Y ella, pues bueno, me sugirió tomar alguna medicación para el tema de reducir esas ganas de consumir. Bueno, algo estuve probando de medicación, me hacía bastante autoengaño y realmente seguía consumiendo. Y ya llegaron a valorar la posibilidad muy seria de meterme en un centro de desintoxicación ingresado. ¿Y fue así al final? No llegué a entrar en el centro porque el 30 de abril del año 2016 empecé a consumir el día anterior, el 29, estuve consumiendo hasta el día 30, unas 24 horas. Se me ocurrió durante un momento de lucidez que no podía ser yo la única persona del mundo al que se le fuera tanto de las manos, que tendría que haber otras personas en algún lugar donde tuvieran o hayan tenido este problema y pudieran dejarlo. Volví a la consulta de mi psiquiatra, que era la mujer, mi psicólogo el hombre, y le dije, digo, ¿no hay algunos grupos o algo donde haya personas que puedan compartir su experiencia? Porque yo necesito, más que parte científica, ejemplos de superación, es lo que más me ha motivado a mí. Y justamente ella me dijo que sí, que conocía, había un familiar suyo, un primo, que estaba asistiendo a unos grupos. Yo fui el que se lo pregunté, me puse enseguida en contacto con su primo y empecé a ir a esos grupos. ¿Y qué tal? ¿Qué tal la experiencia en esos grupos? ¿Eso sí que fue lo que te ayudó? El martes 10 de mayo del año 2016 fui a mi primer grupo, son grupos de autoayuda, en los que no hay terapeutas ni profesionales, son todo personas que han tenido problemas con las adicciones y que tienen un objetivo común, que es dejarlas. Entré allí, escuché, yo iba pensando que me iba a encontrar a muchas personas de consumo, otra vez prejuzgando, y fue mi zapato de la Cenicienta. Empezaron a hablar de su vida y según hablaban de la suya, parece que hablaban de la mía.
Claro, cuando volví a la consulta de mi psiquiatra, le dije que si les había contado algo de mi vida, ella me dijo que no les conocía de nada, y ahí fue donde empecé a conocer la palabra que me acompaña en mi vida, mi mayor poder, que es la recuperación. Uh-huh. Entonces, en esos grupos no había un moderador, una persona que os pudiese llevar al grupo, o era solo vosotros. Había una persona que era la que más tiempo llevaba sin consumir, o la que habían elegido en el grupo, para que moderara. Así los turnos de palabra, súper respetuosos, nadie interrumpía a nadie, todo súper bien organizado. Y la verdad que desde esa primera reunión que fui, no he vuelto a consumir. Hasta la fecha de hoy, nada, ni alcohol, ni cocaína, ni ningún tipo de sustancia. Y Alberto, solo con ese día que fuiste, dijiste ya basta y no has consumido nada de alcohol desde el 2016. Eso es. Claro, no fue solo ese día. Empecé a ir todas las semanas. Todas las semanas a los grupos, empecé a meterme bastante allí y encontré el método para dejar de consumir, que es buscar ejemplos de superación, mi momento eureka, que me sirvieran a mí de referencia, porque si tú puedes conseguirlo, ¿por qué no puedo conseguirlo yo? Y ahí es donde entré en la abstinencia, que ojo, es el primer paso. Simplemente o no, que no es nada fácil, conseguí dejar de consumir. Pero era el camino, era el camino de algo muy profundo, largo y de mucho descubrimiento, pero no podía empezar a caminar si primero no me había quitado la primera piedra, que era el consumo. Ahora sí podía empezar a construir. Y supongo, Alberto, que también cambiaste las relaciones sociales, donde te movías, supongo que también todo iba acorde, ¿no? Ahí está. Voy a hablar de las 3 R's que pongo en práctica y me parecen espectaculares para que cualquier persona que haya reconocido tener una adicción las lleve a cabo. La primera es la rendición. Bien, la rendición como un valor de salir de mi orgullo, de mi terquedad, de no hacer las cosas a mi manera. O sea, yo no estaba rendido a dejar de luchar, pero sí estaba a dejar de luchar contra mi propia mente y las maneras en las que yo tenía que hacerlo. Entonces me rendí, abrí mi mente y estuve dispuesto a recibir información de otras personas. Rendición. Luego las renuncias. Tuve que renunciar a muchas cosas. Evidentemente no puedo seguir bajando al mismo bar y juntándome con las mismas personas haciendo lo mismo para conseguir resultados diferentes. Esto es una teoría que se sabe en la mayoría, pero lo que pasa es que hay que ponerla en práctica. Renuncié a pasar por sitios, a juntarme con personas, a llevar dinero encima. Bueno, una serie de renuncias que me salvaron la vida. Y luego la otra R son reservas. ¿A qué te refieres con reservas? Reservas es no dejarme ningún comodín en la manga. Pasara lo que pasara, yo solo por ese día no iba a volver a consumir. Es donde aprendí la gran receta mágica para dejar cualquier adicción. Eliminar el siempre, el nunca, que yo siempre decía nunca lo voy a volver a hacer, siempre voy a estar sin consumir, no. Solo por el día de hoy. Y así es como se consigue salir de cualquier adicción por mi propia experiencia y por todas las personas que conozco. Solo por el día de hoy no lo voy a hacer. Claro, pero luego, solo por el día de hoy, pero al día siguiente volvías otra vez a tus 3 grandes R's y volvías a decir también, solo por cada día ibas repitiendo, como se suele decir, como este gran mantra, ¿no? Para ti. El solo por hoy, sí. Aplicarlo día a día y vivir en base a él. Bien, de decir, no tengo que pensar en mañana. No debo irme si pasa algo y si voy a volver a hacerlo. No, mi foco es solo por el día de hoy. De hecho, a mí me preguntaban en mi entorno, cuando llevaba cierto tiempo sin consumir, que si yo iba a volver a consumir otra vez en mi vida. Entonces, mi respuesta era siempre la misma. Hoy no me apetece. Hoy no lo voy a hacer. Y mañana, si me ves
me lo vuelves a preguntar. Pero foco, pues donde está la felicidad, en el eterno presente. Sí. Mindfulness, mente plena. Sí. Mi foco era solo no consumir por estas 24 horas. No hay más, no hay ayer, no hay mañana, solo el día de hoy. La verdad es que siempre estamos pensando en el futuro tal y no vivimos el presente, el aquí y el ahora. Y es súper importante lo que dices tú, el decir solo por el día de hoy. Es que mañana no sabemos dónde vamos a estar. No sabemos si nos puede pasar algo. Entonces, hoy vivimos el día de hoy. Muy bien, Alberto. Madre mía, menuda superación. Enhorabuena, de verdad. Has comentado que han sido 8 años en el que has estado con ese psicólogo, psicóloga y este centro en el que os reuníais. ¿Cuánto tiempo has estado en ese centro de personas? Con mi psicólogo estuve desde el año 2015, que era mi último año de consumo, hasta que se jubiló. Yo creo que conmigo ya tuvo más que suficiente. El cupo, lo llenó el cupo contigo. Era una buena manera de jubilarse, con un gran logro. Sacarme a mí del infierno donde estaba. Bueno, del infierno no, de la alcantarilla del infierno. Y se jubiló, estuve con él hasta el año, 2023. Luego estuve un poquito más con otra que vino en su lugar. Ya no era lo mismo, yo estaba en otra etapa. Y fue cuando salí de ese centro. Y en los grupos también, que empecé... Los grupos eran externos al centro, ¿vale? Al centro de psicólogos. Eso sí, como los grupos a mí me funcionaron, conseguí, con ayuda del psicólogo entre los dos, a abrir grupos dentro del centro que siguen funcionando, y en estos grupos de fuera estuve yendo hasta el año más o menos, pues sí, a la vez que terminé con mi psicólogo. Yo creo que fue todo a una, el año 2022, 2023, hasta hace 2-3 años, fue cuando estuve yendo tanto a estos grupos como a terapia psicológica. Claro, y ahí en los otros grupos tú también dabas tu experiencia, ¿no? Ayudabas a esas personas desde tu propia recuperación. Eso es. Yo al final iba acumulando tiempo limpio en abstinencia y compartir mi experiencia era un acto generoso para ponerme en la situación de las otras personas que me habían ayudado a mí. Contarles que yo también lo estaba logrando y darles ese mensaje de esperanza de que era posible lograrlo. Únicamente yo solo seguía en abstinencia. Bien, en abstinencia de sustancias, porque seguía con muchos problemas internos. Todavía, pero por lo menos no estaba consumiendo. Muchas gracias de verdad, Alberto, por este gran testimonio. ¿Puedes decir a los oyentes cuántos años llevas sin consumir? Pues ahora mismo llevo, a día de hoy, 9 años y 3 meses. ¿Y te ha costado? ¿Te costó en las primeras semanas? ¿Te costó? Porque has comentado que tenías un grado consumo. ¿Te costó o eras consciente de decir, no, sé que lo voy a dejar por el día de hoy, pero ¿te costó el poderlo dejar? En el momento que encontré esta motivación de los compañeros, la verdad que no, porque como estaba rendido, bien, y hablo de la rendición a todos los niveles, no una rendición manipulada, estaba dispuesto a hacer todo lo que me dijeran con tal de dejar de consumir, siempre que fuera algo ético y moral. Bien, y es que estaba rendido. Le dije, tomar mi cuerpo, mi alma, mi mente, y voy a hacer todo lo que me digáis. Entonces, fui algo que no puse en práctica durante muchos años de mi vida, que es obediente. Hacer caso a lo que me dijeron, y como les hice caso, pues sí conseguí resultados, y la verdad que no he vuelto a tener ese deseo de consumir nunca jamás hasta día de hoy, hasta desde que llegué a esa primera reunión de grupos de ayuda. Pues yo desde aquí te doy la enhorabuena porque desde todo lo que has pasado desde tu infancia, adolescencia, tu etapa adulta, todo el proceso de la adicción, ahora tu recuperación, un gran proceso de que sí se puede, realmente si tú has podido, cualquier persona puede. Entonces, ya para finalizar, me gustaría, después de este gran testimonio de recuperación tuya, ¿qué resumen o qué clave
¿qué les dirías a esas personas? Pues hoy voy a contar un cuento. Muy bien. Había una mamá que vivía con su hijo y el niño estaba en la época de la niñez, entre los 7 y los 12 años. Se dieron cuenta de que, como yo, empezaba a consumir demasiado azúcar. El niño empezaba a tener problemas a todos los niveles y la mamá escuchó que había una persona que tenía mucho poder de convicción y con muy pocas palabras lograba que las personas se dieran cuenta de algún problema. Este era Gandhi. Recorrió todo el continente para llegar a Gandhi, días, semanas, meses. Hizo una cola increíble y cuando estaba delante de él, el niño se puso en su regazo y la mamá le dijo a Gandhi: mi niño está teniendo problemas con el consumo de azúcar. ¿Le podrías, por favor, dar algún consejo para que dejara de hacerlo? Gandhi miró a la mamá, la sonrió al niño y le dijo a la mamá: se le va a llevar, por favor, y me le va a traer al niño dentro de un mes. Nada más eso. La mamá, estupefacta: he recorrido medio mundo para que me digas esto. Por favor, se le va a llevar y le trae dentro de un mes. Gracias. No había otra opción. Cogió y se la llevó. Volvieron. La verdad que no se fueron muy lejos de allí porque ya estaban buscando una manera de pasar los días. Y al mes otra vez hacer la cola infinita y llegaron donde Gandhi. El niño se volvió a sentar en su regazo, le miró al niño Gandhi y le dijo: hola, por favor, no vuelvas a tomar azúcar como lo estás haciendo. Date cuenta que te está sentando mal y puedes pagar graves consecuencias. Desde esa voz tan cercana, tan humilde, consiguió que el niño despertara algo y abrazó a su mamá y se dio cuenta de que tenía un problema con el azúcar. Claro, la mamá estaba en sentimientos encontrados. Y esto ya me lo podías haber dicho la primera vez que vine. No me hagas volver ahora. ¿Qué es lo que ha sucedido? Dice: señora, la primera vez que vino con el niño, yo también tomaba azúcar. ¿Qué moraleja he sacado de aquí? Las mejores personas que nos pueden ayudar a los demás son aquellas que han pasado por ello. Y a mí las que me salvaron la vida son las que vivieron también algo muy parecido a lo mío y son ejemplos vitales de superación. Gandhi no podía ayudar a ese niño si él estaba consumiendo lo mismo que él. Tuvo que dejarlo y desde ahí dar el mensaje que le sirvió. ¡Wow! Muchísimas gracias, Alberto. Qué potente la historia. Madre mía, gran moraleja. De verdad, súper interesante el programa de hoy y los anteriores. Así que gracias una vez más por todo tu testimonio, por ese consejo tan importante que has dado y cómo has finalizado con ese gran cuento de Gandhi. Bueno, te espero la próxima semana, ¿verdad? Sí, vamos a hablar algo muy bonito que ojalá lo podamos tener todos, que es la libertad. Genial, pues deseando escucharte de ese gran tema de la libertad. Nos vemos en una semana, Alberto. Muchas gracias. Bueno, aquí me despido después de este gran programa de Abrazándonos, Aprende a amarte y a valorarte. No os perdáis el capítulo de la libertad, gran tema que seguirá hablando Alberto. Un abrazo fuerte.